Hola, mi nombre es Luis Eduardo Gil y en el siguiente tutorial te voy a mostrar cómo elaborar un árbol de problemas de manera sencilla por medio de 4 simples pasos. Estos pasos son definir el problema central, graficar el árbol de efectos, graficar el árbol de causas y graficar el árbol de problemas. Vamos a mirarlo por medio de un ejemplo. Supongamos que tenemos una intersección, unas calles, ¿verdad? Como estas, y que en estas calles se están presentando muchos accidentes constantemente, diariamente, incluso varias veces al día se presentan accidentes. Esto es un ejemplo, listo. Para poder resolver esta situación que se está presentando, lo que debemos hacer inicialmente es entender el problema, ¿verdad? Saber por qué se está presentando ese problema, cuáles son las causas. Una herramienta que sirve para hacerlo es el árbol de problemas. Entonces, con esta situación vamos a desarrollar los 4 pasos. El primer paso es definir el problema central, ¿verdad? En este caso, ese problema sería alta tasa de accidentes en la intersección, ¿verdad? Miren que yo les comenté con mis propias palabras cuál era la situación que se estaba presentando, que es como sucede normalmente, y al redactarlo podemos hacerlo de esta manera: alta tasa de accidentes en la intersección. ¿Qué tiene esa redacción? Dos puntos importantes. Primero, que está expresado o redactado de manera negativa, ¿verdad? El hecho de que haya una alta tasa de accidentes es algo negativo. Y segundo, y otro punto que debemos tener en cuenta para redactar ese problema, es que no se debe confundir con la ausencia de la solución, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? No es lo mismo decir que no hay hospital en una localidad, por ejemplo, a decir que hay una alta tasa de mortalidad. No es lo mismo decir que se están presentando muchos problemas o muchos accidentes en una empresa que decir que no hay un sistema de seguridad y salud en el trabajo. No es lo mismo decir ineficiencia en la productividad de una máquina que de un proceso que decir que no hay maquinaria. Miren que todos los ejemplos que coloqué acá están redactados de una manera negativa y lo que dice acá es la ausencia de algo. Entonces el problema central no es la ausencia de algo, es una situación negativa y debemos redactarla de esa manera, ¿vale? Es el punto quizás más sencillo, el problema central. Luego vamos a graficar el árbol de efectos. ¿Por qué primero el árbol de efectos y no el de causas? Porque primero debemos determinar si la situación que se está presentando es lo suficientemente grave, es decir, tiene unas consecuencias lo suficientemente graves y que vale la pena resolucionarlo. Entonces, algo importante, tanto en el árbol de efectos como el de causas, es el orden causal ascendente. ¿Qué quiere decir esto? Miren que siempre las flechas están apuntando hacia arriba y siempre debemos leerlo de abajo hacia arriba, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de una alta tasa de accidentes en la intersección? Primero, una alta mortalidad, ¿verdad? El hecho de que se presente accidente genera una alta mortalidad. Alto número de heridos, también genera heridos, daños en la propiedad, ¿verdad? En las calles, en los buses, etcétera, insatisfacción con la autoridad comunal. Estas causas que tenemos acá, se llaman, estas causas no, estos efectos se llaman efectos directos o efectos primarios, ¿vale? Entonces, otra manera de verlo es por qué se presenta una alta mortalidad por la alta tasa de accidentes, porque hay un alto número de heridos por la alta tasa de accidentes, porque hay daños en la propiedad por la alta tasa de accidentes. No tendría sentido decir, por ejemplo, si yo tuviera la alta mortalidad acá abajo, ¿por qué se genera una alta tasa de accidentes por la alta tasa de mortalidad? Eso no sería coherente, ¿verdad? Entonces hay que redactarlo siempre de esa manera, de abajo hacia arriba, lo que se llama orden causal ascendente. Y luego tenemos unos efectos de segundo nivel, ¿verdad? Que estos efectos de segundo nivel o indirectos se generan por estos efectos de primer nivel, que obviamente también se generan por el problema. Entonces, porque hay altos costos de salud de atención por el alto número de heridos, ¿verdad? Porque hay inasistencia laboral, porque hay por el alto número de heridos, porque hay costos de reparaciones por los daños en la propiedad. Miren que todo sigue una lógica y es coherente. Vamos al siguiente. El tercer paso es graficar el árbol de causas. Entonces, el árbol de causas también sigue lo que se llama orden causal ascendente. Miren que las flechas todas van hacia arriba. Pero entonces acá vamos a leer por qué se genera, que eso es una técnica o una manera de hacerlo, la técnica de los porqués. ¿Por qué se genera una alta tasa de accidentes en intersección? Por inadecuada velocidad de los vehículos. Porque hay una alta tasa de accidentes por el alto número de peatones, porque hay una alta tasa de accidentes por la mala visibilidad, porque hay una alta tasa de accidentes porque no existe señalización. Listo. Miremos
Entonces, estos nuevamente son las causas directas o causas de primer nivel, y estas que tenemos acá son causas de segundo nivel o causas indirectas. Entonces, ¿por qué hay una inadecuada velocidad de los vehículos? Por la gran distancia en los semáforos. ¿Por qué hay una inadecuada velocidad de los vehículos? Por la imprudencia de los conductores. No tendría sentido, por ejemplo, si yo tuviera imprudencia de los conductores acá y tuviera inadecuada velocidad baja. No sería coherente decir, porque hay imprudencia de los conductores por la inadecuada velocidad de los vehículos. Eso no es coherente, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una coherencia de la manera en la que redactamos, y tenemos que leerlo de abajo hacia arriba. Eso es clave. Miren que nuevamente, si bien acá se presenta en la redacción de las causas ausencia de ciertas cosas, no es común tampoco. No podemos redactar todo, decir falta de tal cosa, falta tal cosa, falta tal cosa, no hay tal cosa, no hay tal cosa, porque no es la manera correcta de redactar. Y el último paso es graficar el árbol de problemas, ¿verdad? Ya tenemos el problema central, ya tenemos los efectos, ya tenemos las causas. El siguiente paso es unir todo, ¿verdad? Que se llama graficar el árbol de problemas. Y nuevamente, ¿cómo corroboramos que esté bien? Leyendo de acá abajo hacia arriba. Un error que se comete normalmente es colocar causas arriba. Por ejemplo, no tendría sentido decir, ¿por qué se genera la alta tasa de accidentes? Y si yo tuviera la señalización arriba, porque no existe señalización. Eso no es coherente, ¿verdad? Este esta alta tasa de accidentes no genera que no exista señalización. De hecho, como no hay señalización, es que puede haber una alta tasa de accidentes. Entonces es importante, luego de que tengamos el árbol de problemas, revisarlo y mirar que se cumpla esa lógica. Entonces espero que les haya servido este tutorial. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.